Pues bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva cápsula de fe. El día de hoy, 12 de agosto del año 2025. Bueno, les había dicho la semana pasada que para este martes les tenía una sorpresa, ¿sí? La ¿Eh? sorpresa es que no va a haber sorpresa, porque Ah, lo que pasa bien. es que tenemos una cápsula muy bonita que se tiene preparada y que es acerca de la coronilla de la misericordia. Muy bonita, es una Mm, cápsula preciosa que nos la va a impartir Lidia Marta González, Lidia Marta Jamal. Ella es devota de muchísimos años de la coronilla de la misericordia, la conoce perfectamente, hecha al revés, y ella nos va a exponer esta cápsula. Sin embargo, fue operada el domingo y hoy también ujú. le hicieron alguna cosa en las rodillas, como lo pueden ver en el chat. Entonces, así como que de emergencia, pues dijimos, bueno, pues me voy a tener que echar un palomazo para cubrir esta cápsula. Y bueno, aquí estamos, ¿va? Y el tema que hemos escogido para esta noche, el tema que les tenemos hoy, es esta parábola tan misteriosa que nos cautiva, que es la parábola del juicio final. Siempre que se habla de temas escatológicos, recordando, hermanos, que la escatología es el estudio de todo lo que va a ocurrir al final de los tiempos, qué va a pasar después del fin de los tiempos. Siempre todo esto tiene un halo de misterio, nos atrae qué es lo que va a pasar, porque finalmente ahí en eso pues, está escrita nuestra suerte, está escrito nuestro destino. ¿Qué va a ser de nosotros? Y nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en una parábola que lo podemos conocer como la parábola del juicio final o la parábola del juicio de las naciones. Bueno, vamos a poner una presentación, ¿no?, para que veamos esta parábola. Aquí viene, aquí viene. ¿Se ve bien la lámina? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, en esta parábola del juicio final del día de hoy, pues vamos a tener este temario. Vamos a ver primero una introducción que nos va a explicar brevemente qué es una parábola, en qué consiste. Vamos a conocer qué es una parábola y luego vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Si leemos el Evangelio, la mayor parte de las veces nuestro Señor se dirige a todos en parábolas. Después vamos a entrar a la parábola del juicio final, la vamos a leer, es una de las parábolas largas del Evangelio, vamos a conocerla, leerla, y luego vamos a ir analizando la parábola en cada una de sus partes. Tiene partes, tiene elementos que vamos a ir conociendo, revisando, analizando, y vamos a llegar a la conclusión de cuál es la suerte eterna que se va a desprender de ese juicio final, el juicio a las naciones. ¿Qué suerte vamos a correr? Y al terminar esto, vamos a hacer algunas reflexiones finales. Es una parábola muy trascendente, un tema muy trascendente, muy importante, el cual conviene reflexionarlo. Vamos a hacer algunas reflexiones para nuestra vida de hoy y para aplicar esto que vamos a ver hoy a nuestra vida incorporal. Bien, hermanos, ¿qué es una parábola? Vamos a empezar por eso. Una parábola es una narración breve, hazte de cuenta una historia breve, un cuento breve, ¿sí? Que generalmente tiene personajes humanos, a diferencia de la fábula, que la fábula tiene personajes o fantásticos o animalitos, etcétera, tiene otro enfoque, tiene otro contexto. Aquí es con personajes humanos que ilustran una enseñanza moral o una lección espiritual. La parábola es para enseñanzas morales y espirituales. ¿Sí? No va dirigido a enseñar normas de conducta, no va dirigido a enseñanzas sociológicas, políticas, no. Es dirigido concretamente a enseñanzas morales o lecciones espirituales.
Es una forma de comunicación que utiliza una historia ficticia para transmitir una verdad o un principio más amplio. Una verdad, un principio que a veces puede ser que no sea tan fácil de explicar y para quien lo escucha quizá no sea tan fácil de comprender. Entonces la parábola toma este principio, esta verdad y lo pone en acción en una historia, en una pequeña historia, y así es como este principio se muestra en una acción donde ocurren cosas cotidianas. Y eso es lo que hace que esta enseñanza, este principio, esta verdad quede a nuestro alcance, porque la platican dentro de nuestro contexto cotidiano. Jesús, ¿por qué utilizaba las parábolas? Bueno, Jesús utilizaba parábolas para enseñar verdades profundas sobre el reino de Dios de una manera que fuera accesible y memorable para la gente común. Veámoslo de esta manera, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tiene la misión de revelar el reino de Dios a los hombres. El reino de Dios es un concepto complicado, es un concepto muy complejo, con verdades muy profundas, no siempre sencillas de entender, no siempre sencillas de explicar. Y él tiene que explicarlo a personas sumamente sencillas. No se dirige a personas estudiadas, a personas de un cierto nivel educativo, académico, no, personas muy sencillas de hace más de 2000 años, personas que no sabían leer en esos años, no era común que la gente leyera, escribiera. Toda la enseñanza religiosa que tenían era la de la sinagoga, ahí iban aprendiendo, reflexionando. Entonces, es a esas personas a quienes Jesús tiene que revelar todas estas verdades profundas del reino de Dios. Por eso, utiliza la parábola, estas pequeñas historias, para ir explicando, dando a entender los principios del reino de Dios a estos hombres sencillos. Y nosotros, pues, somos esos hombres sencillos de 21 siglos después, ¿sí? Están también dirigidas a nosotros, ¿no? Las parábolas actúan como puentes entre la realidad cotidiana y las verdades espirituales. Estas conectan tu vida cotidiana con esa verdad espiritual, ¿sí? Permitiendo, y aquí viene un punto muy interesante de la parábola, ¿sí? Permitiendo que tanto los discípulos como aquellos que están abiertos a la enseñanza entendieran mejor los misterios del reino. Esto ya lo hemos explicado, pero ocurre curiosamente que para otros, los que no están abiertos a la enseñanza, los que no abren su corazón a dejar entrar a Dios y su palabra, la parábola, a la vez que le revela el mensaje, se lo oculta. Porque si tu corazón no está abierto a esa esperanza, a esa enseñanza, hermano, a esa palabra, la parábola no te dice nada. No entiendes la historia. Tiene esa cosa curiosa, la parábola. Bueno, después de esta introducción, para que estemos en el contexto de por qué nuestro Señor Jesucristo utilizaba las parábolas y qué son estas, vamos a ver la parábola del juicio final. Aquí la tenemos, dice así, está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, ¿sí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Esto viene como decíamos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Analizando la parábola, nos presenta un espectáculo solemne, cuyos elementos están tomados del escenario de los apocalipsis. Esto es de la literatura apocalíptica, ¿sí? De la época. La literatura apocalíptica suele ser escatológica, esto es, la literatura apocalíptica habla de cosas del fin de los tiempos, ¿sí? Con una diferencia literaria. La literatura profética, los libros de los profetas, narran lo que el profeta escribe, te cuenta, te narra lo que el Señor le dijo, lo que él oyó decir al Señor para que se los dijera a ellos. Ve y diles, dice el Señor, tal cosa. Y así lo hacía el profeta. En la literatura apocalíptica, el autor narra una visión que tuvo. Esa es una diferencia literaria entre ambos géneros. Bueno, este espectáculo, cuyos elementos están tomados del escenario de los apocalipsis, está imbuido del más puro espíritu de Jesús, fuertemente opuesto al del judaísmo, el cual esperaba del juicio final la satisfacción de sus rencores. La expectativa del pueblo judío al final era el triunfo de ellos como pueblo elegido, pero la destrucción de sus enemigos. No había una visión de perdón, una visión de fraternidad universal, no. Para ellos era, nosotros triunfamos y los demás serán destruidos, ¿sí? Por pecadores, etcétera, ¿sí? Este pasaje que acabamos de leer, del juicio final, nos presenta tres cuadros y una conclusión. El primero es un gigantesco escenario en el que se desenvuelve la acción. Después nos presenta un cuadro, un segundo cuadro, donde se hace el juicio de los buenos, un tercer cuadro con el juicio de los malos y una conclusión, que es la suerte eterna, tanto de los buenos como de los malos. Vamos a verlos cada uno de ellos. Este escenario nos presenta tres elementos principales. O sea, la introducción de la parábola, la primera parte, nos presenta tres elementos principales. Ahí aparece el Hijo del Hombre, aparecen ovejas y cabritos, y aparece un concepto, unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Sí? Bien, el Hijo del Hombre que aparece ahí, ¿sí? Aparece el Hijo del Hombre en todo el esplendor de su poder. A él están sujetas todas las cosas, hasta los ángeles. Es nuestro Señor Jesucristo glorificado, ya glorificado por su Padre y
donde ya se cumple aquello que se había dicho, que a él estarán sujetas todas las cosas. Ese es el Hijo del Hombre que se presenta en este escenario. Nos dice que viene en toda su gloria, ¿verdad? La gloria es el halo que lo envuelve. Él es un soberano universal. Más bien, es un soberano universal, es el soberano universal. En esta figura grandiosa del Hijo del Hombre se aprecia su carácter divino. Es claro que Él es Dios, ¿sí? Por la forma de llegar, de presentarse ahí. Ante Él, nos dice la parábola, serán congregadas todas las naciones, dando una perspectiva de un universalismo absoluto. Esto significa, hermanos, que todos serán presentados ante el Señor, todos los hombres de todos los tiempos. Tú y yo estaremos ahí. Esto lo vamos a vivir y lo vamos a ver, ¿sí? Es claro que se trata de Dios y que se trata también de un juicio definitivo. No es pues una junta de seguimiento para ver cómo vamos, qué componemos, que no. Es el juicio definitivo. Es el final de los tiempos, el final de la historia. Y el Señor hace el juicio definitivo de todos y cada uno de los hombres. Esa idea de Jesús juez se va dibujando en el Evangelio en varias partes. No es aquí donde se presenta por primera vez a Jesús en su carácter de juez, sino se viene hablando de eso a lo largo del Evangelio. Por otro lado, nos presenta ovejas y cabritos, ¿sí? ¿Por qué Jesús escogió esta imagen para hablar del juicio? Es claro que las ovejas y los cabritos es la humanidad. Somos todas las personas. Pero ¿por qué escogió Jesús esta imagen para hablar del juicio? La naturaleza misma de estos animales explica la distinción. Las ovejas son símbolo de docilidad. Su color blanco atrae. Obedecen fácilmente al llamado del pastor, ¿sí? No así las cabras, que son de color oscuro, se muestran ariscas, hurañas, indómitas e independientes. Tan es así que en muchos lugares, en Europa, por ejemplo, se utiliza a las cabras como guardianes para cuidar propiedades, para cuidar terrenos. En vez de poner perros, te ponen cabras. Porque un perro te puede meter un problema, puede matar a alguien, pero una cabra no. Pero una cabra no te suelta, te metes a su terreno y la cabra te persigue a topes, ¿no? O sea, no te deja hacer absolutamente nada. Y si hay más de una cabra, pues olvídate, ¿sí? Entonces es un animal así, muy arisco, huraño, indómito, muy independiente, no obedece a un pastor, no nada. Eso ya nos va explicando el carácter de por qué los buenos son representados como ovejas y los malos son representados como cabritos. Ya que si se tratara de formar dos grupos de animales que contrastan, fácilmente se haría entre ovejas y cabras, que aunque son muy diferentes, como podemos ver, siempre se les encuentra juntas, siempre andan ahí juntos estos animalitos. Bueno, viene el concepto la derecha y la izquierda, y es un concepto que hemos oído siempre, que la derecha, que la izquierda, y es sobre todo utilizado en la política, la derecha y la izquierda, ¿sí? La derecha y la izquierda han servido siempre de signos para marcar una mayor o menor dignidad o preferencia de una persona o de un grupo. Esto es, si tú eras invitado a un banquete, ¿verdad? Al banquete de un rey, por ejemplo, si él te sentaba a su derecha, en su parte derecha, eras de sus preferidos, eras de sus consentidos, ¿verdad? O tienes mayor dignidad que los demás, mayor nivel, mayor jerarquía, digamos. A la izquierda, los que no hay tanta preferencia por ellos o no tienen la misma dignidad, tienen menor dignidad que los otros. De hecho, el calificarlos así viene de esta parábola y se aplicaba en los parlamentos europeos desde hace muchos años, donde
los representantes populares, los diputados, por llamarlos así, de una cierta forma de pensar, de una cierta teoría política, ¿verdad? Estaban sentados en la parte derecha de la Asamblea, del Congreso, y los que pensaban de otra manera contraria al régimen los ponían a la izquierda. Entonces de ahí ya se quedó que ciertas tendencias políticas son de derecha y otras son de izquierda. De ahí viene entonces, en la parábola se aplica en ese sentido, ¿verdad? Jesús pone a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Unos son ovejas y otros son cabritos. En este contexto, ya entendiendo esta simbología, quién es quién y por qué están donde están, se hace el juicio de los buenos. Nos lo narra así el Evangelio. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El Hijo del Hombre, aquí pues, es el Rey Mesías, comisionado por su Padre para realizar el gran juicio. Él es el que juzga, él es el juez. El reino preexiste en los designios divinos desde antes de la creación del mundo, y como podemos ver, y está reservado para aquellos que han sido objeto de la bendición del Padre. Aquí los nombra los benditos de mi Padre. Esta herencia, este reino que está, como dice el Evangelio, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Desde el principio está preparado esto, ¿sí? Para los benditos del Señor. Luego explica por qué tiene por qué ese grupo de buenos tienen ese premio, esa recompensa. Les dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Aquí nos pone nuestro Señor Jesucristo 6 obras de misericordia o de amor, pero esta lista no es exhaustiva, ¿sí? O sea, no son todas las obras de misericordia. Menciona las principales obras de misericordia y de amor al prójimo. Tampoco excluye el ejercicio de las demás virtudes. Todas las demás virtudes también tienes que desarrollarlas, pero estas son las centrales, las principales que menciona nuestro Señor en este juicio. Lo que es digno de observar es que estos actos de caridad ejercidos sobre los menesterosos son reconocidos por el rey juez como practicados en su propia persona. Esto es, eso que hiciste, esa obra de amor, me la hiciste a mí. Lo toma a él, a mí me lo hiciste. Esa obra. Y habla aquí, menciona mucho, van a escuchar mucho ustedes la palabra menesteroso. En esta época y en nuestro medio, pues la palabra menesteroso tiene por ahí un tinte medio despectivo, ¿verdad? Y los menesterosos no. El menesteroso está definido como alguien a quien le falta algo, tiene una carencia importante de algo. Ese es el menesteroso, sin ese sentido peyorativo, despectivo que luego se le da a la palabra. Al escuchar esto, los justos van a responderle al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Esto tiene un tinte de extrañeza, la respuesta de los buenos, ¿verdad? Y va a provocar esta respuesta de extrañeza la revelación plena del pensamiento del rey. El rey les dirá: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Sí? Ese es el porqué. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son estos hermanos del rey? Dice, todo lo que hiciste con estos hermanos míos.
¿sí? Primero, se aplica a los miembros de la comunidad cristiana, a los discípulos y seguidores de Jesús. Quien hace un acto de amor a un hermano es en definitiva a Jesús a quien se lo hace. Aquí vamos a recordar, hermanos, cuál es el mandamiento más importante que el Señor nos ha dejado. Primer mandamiento, el más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato de amor. Pero esa obra de amor que tú hagas por tu prójimo, como está mandado, aquí nos dice que se lo estamos haciendo a Jesús. Eso se lo haces a Jesús. Pero en vista del principio universalista, los hermanos del rey son todos los miembros de la gran familia humana. ¿Recuerdan ustedes que en el judaísmo se esperaba al Mesías, pero para que actuara sobre los judíos nada más, y que ellos eran el pueblo elegido y la salvación solo era para ellos? Y Jesús pues llegó a contradecirlos, perdón, pero es para todo el mundo. De hecho, mandó a los apóstoles a predicar por todo el mundo. Entonces, ¿quién es este hermano de Jesús a quien le puedes hacer obras de caridad? Cualquier persona de la gran familia humana, cualquiera que te encuentres por ahí, sin distinciones. Aquí no hay que distinguir si hazle el bien de la obra de misericordia, pero no se la hagas a los feos, no se la hagas a los groseros, no se las hagas a los de tal pensamiento. No, a todos. A eso todos somos, sí, hijos del mismo Dios. El término los más pequeños indica a los más pobres, miserables y necesitados. Por esto, ojo, hay que entenderlo bien, hay que ubicar muy bien esta frase, los más pequeños. Y sí indica a pobres, los más necesitados, ojo, pero no excluye a los demás, porque entiéndelo así. Si alguien necesita de tu ayuda, ¿sí? Es más pequeño que tú. En el momento en que la necesita, es más pequeño que tú. Y siempre que hagas una obra de amor, de misericordia, de caridad, la estás haciendo a tu hermano, se la estás haciendo a Jesús, y siempre será alguien más pobre, más miserable, más pequeño que tú, porque necesita tu ayuda. ¿Sí? Para que no nos vayamos con la finta de que ayuda nomás a los más pobrecitos, pero este cuate, pues no, él no es de los más pobres. No, 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 no distingas. Que no sea esta frase para entender que no dirijas tus obras de caridad a cualquier persona que necesite tu ayuda. Ahora viene el juicio de los malos después de esto. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A mí esta frase siempre me ha sobrecogido. Imagina que Jesús te dice: apártate de mí, maldito. No, qué horror. Qué cosa más dura, qué cosa más terrible. Tremendo contraste con los buenos, ¿sí? Empezando por el lenguaje. Nótese que hablando de los malditos, no se menciona el nombre del Padre, ¿sí? Porque a los primeros se les dice: venid benditos de mi Padre. Aquí no dice malditos de mi Padre, no utiliza el nombre del Padre, solamente dice malditos, ¿sí? Tratándose del fuego eterno, ojo con esto, hace una distinción muy importante aquí nuestro Señor. Tratándose del fuego eterno, no se dice que fue preparado para el hombre, sino para el diablo y los ángeles que lo siguieron. Esto es, desde la creación, ese estado de condenación no fue preparado ni para ti ni para mí. Nosotros nos lo ganamos, que es diferente, pero no estaba preparado para nosotros. Para nosotros siempre ha estado preparado el reino de Dios, ¿sí? Pero como vemos, cada uno de nosotros por nuestras obras, estamos en un lugar o estamos en el otro.
Sigue luego la razón de la condenación de los malos y la réplica de estos, eco de la extrañeza de los justos. El Señor les dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. La razón del castigo, hermanos, es digna de meditación. La condenación no ha sido por actos positivos, por hechos concretos cometidos contra los más pequeños, sino por omisiones de actos de misericordia. No los asististe, no hiciste actos de amor con tus semejantes. La omisión de sus actos es la razón de la condenación, no hechos que tú hayas hecho en contra de alguien, sino la omisión de los actos de misericordia. Este mensaje es importantísimo que nos lo llevemos, porque esta puede ser la razón de nuestra salvación y la razón de nuestra condenación. Lo que hagas por tus hermanos o lo que dejemos de hacer por nuestros hermanos es lo que va a definir esto, nuestra suerte eterna. ¿Sí? Termina el Evangelio diciendo, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. ¿Sí? Vean nada más qué gran diferencia. Formidable y consoladora alternativa que pone fin a las enseñanzas de Jesús y que domina la vida moral del cristiano. Si alguna cosa pudiera atenuar la impresión de terror y fortificar la esperanza, serían el lugar en que ocupan estas palabras. Estas palabras, esta parábola, Jesús la pronuncia después de una urgente recomendación de la caridad y antes de la pasión. Esto es, estás en el momento, estás a tiempo de saberlo, aún en vida, para que puedas actuar. ¿Sí? Esta es la parábola con sus elementos, estos son sus significados. Contiene mucha información que vale la pena, hermano, que la reflexionemos, esta parábola. Una primera reflexión es que la parábola del juicio final, narrada por Mateo, es una poderosa enseñanza sobre la importancia de las obras de misericordia y, ojo, y la responsabilidad individual ante Dios. La responsabilidad ante Dios no es colectiva. No vamos a ir los cristianos en grupo y nos vamos a salvar en grupo, nos vamos a condenar en grupo. No, es individual. Ni siquiera tú y tu esposo o esposa se van a salvar o condenar juntos. Cada quien tiene una responsabilidad individual ante Dios por todo lo que hace o por todo lo que deja de hacer a favor de su ser. Esta parábola revela que el criterio principal para la salvación, el criterio principal, no es la ortodoxia o la creencia, sino las acciones concretas de amor y servicio hacia los necesitados. Evidentemente, si no tienes fe, evidentemente, si rechazas la palabra del Señor, evidentemente no vas a tener actos de amor al prójimo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué vas a demostrar tu fe? ¿En qué vas a demostrar tu amor? En estos actos. ¿En qué vas a demostrar tu falta de amor, tu falta de fe? En la omisión de estos actos, en que no los hagas. Las reflexiones sobre esta parábola nos invitan a considerar la relevancia de nuestras acciones diarias y su impacto eterno. Todo lo que estás haciendo hoy en tu vida, todo lo que llevas hecho en tu vida y lo que hagas en adelante,
tiene una trascendencia para la eternidad, para tu eternidad. ¿Ya has pensado cómo puede ser tu eternidad a partir de tu vida? Ahí viene una reflexión. Echemos un poquito la mirada hacia atrás, como dice el poeta, que me encanta ese poema de Machado. Echa la vista atrás y ve cuántas obras de amor. Pregúntate, hermano, ¿cuándo fue la última obra de caridad que hiciste? ¿Sí? Pregúntatelo, porque de eso depende tu vida eterna. ¿Sí? Y así también nos invita a la necesidad de prepararnos para el encuentro final con Dios. Vamos caminando hacia un encuentro final con el Señor. ¿Cómo llegas preparado? ¿Cuántas obras llevas, sí, contigo que ofrecerle al Señor? Para que éste te diga, ven, bendito de mi Padre. ¿Sí? Decía San Agustín, y viene muy a cuenta porque luego uno piensa, pues, que lo que te llevas al otro mundo cuando te mueras son todas las buenas experiencias que tuviste y los momentos bien bonitos que hayas vivido. No, eso no te lo vas a llevar, eso pertenece al mundo y aquí se queda. Decía San Agustín, lo que te llevas es lo que dejas. Las obras de amor que hiciste aquí es lo que te vas a llevar al otro, como nos enseña esta parábola. ¿Qué te vas a llevar al otro mundo? ¿Con qué vas a llegar? ¿Con qué ofrenda vas a llegar a tu encuentro final, tuyo, individual, con Dios en este juicio final? Puntos clave de esta parábola. Primera, identificación con los necesitados. Jesús se identifica con los hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos y encarcelados. La parábola enfatiza que al atender a estas personas se le está atendiendo a él mismo. Jesús es esa persona que te pide para comer, esa persona extranjera. No quiere decir que lo rechaces. Mira, nada más la ciudad está llena de haitianos, de cubanos. No, 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 no. Acógelos, son tus hermanos, ¿sí? La gente que no tiene que ponerse esa necesidad básica, gente enferma que necesita una visita, un consuelo, ¿sí? Gente encarcelada, gente que cometió un delito de lo más fuerte, pero necesita esa redención, necesita de ti, ¿sí? Esa obra de amor para él, para ese segregado de la sociedad. La parábola enfatiza que al atender a estas personas se le está atendiendo a él mismo. Es Jesús el que está ahí, en ese hospital, en esa cama de enfermo, en esa celda, ¿sí? Ese que está ahí sentado en la banqueta, echado, pidiéndote una ayuda, ese migrante que te está preguntando cómo llegar a un determinado lugar o te está pidiendo ayuda, trabajo. Todos ellos es Jesús el que está delante de ti. Ese es Jesús. Otro punto clave de esta parábola es que el juicio que va a hacer el Señor está basado en tus obras. El criterio para el juicio no son las palabras o las intenciones que tengas. Es que mi intención es buenísima. Hoy es la misa, hoy es el evangelio, es que bonito, lo disfrutas, qué intención de hacerlo, pero no lo llevas a la práctica, de nada te va a servir, porque Dios no toma en cuenta esas intenciones o esas palabras que dices, sino las acciones concretas de misericordia. Se juzga a las personas por cómo han tratado a los demás, especialmente a los más vulnerables. ¿Te has puesto a pensar que cada vez que tratamos mal a alguien, estás cometiendo una falta de misericordia con esta persona? Sea la razón que sea por la que lo tratas mal, peor, si es por prepotencia, por soberbia, es peor. Es una falta de misericordia con tu hermano, cosa que vas a llevarte a ese juicio final. La importancia de la misericordia. La parábola resalta el valor de la misericordia como una virtud fundamental para la vida cristiana. Servir a los necesitados no es opcional, sino una responsabilidad esencial.
no es de a ver si quieres integrarte ahí a algún apostolado en la parroquia para llevar despensas, para visitar enfermos, que hay esos ministerios. En las parroquias hay la pastoral penitenciaria para ir a visitar enfermos, está Cáritas, para que puedas ayudar a llevar ayuda material a los más necesitados, ¿sí? Ahí están, ahí están las opciones que la Santa Iglesia te ofrece para que tengas esas obras de caridad y puedas ejercitar la misericordia, que es una de las virtudes fundamentales para la vida cristiana y para tu salvación. Las consecuencias son eternas. Las acciones de cada individuo tienen consecuencias eternas. No es como la justicia humana, que aquí todo está regido por el tiempo. Haces algo y sufres un castigo temporal, más largo, más corto. Aquí es eterno. Ya es tu forma de vida de ahí en adelante por los siglos de los siglos, para aquellos que practicaron la misericordia, o el castigo eterno para aquellos que no lo hicieron. Pero ya es algo permanente, definitivo. Esta parábola nos llama a la acción. La parábola no solo es un relato, sino un llamado a la acción. Nos invita a examinar nuestras vidas y a tomar decisiones conscientes que reflejen el amor y la compasión de Cristo. Y que lo hagas de manera deliberada, hermano, no espontáneo. Te salió alguien ahí, te pidió y le diste. No, hazlo deliberadamente esas obras de misericordia y de amor. Hay muchas formas de hacerlo. Como bien dicen por ahí algunos padres, un pobre nunca te va a faltar, siempre va a haber pobres a quien ayudar. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nuestra vida actual? Pues quizá digas, bueno, se fue escrito hace 2000 años, dirigido a personas de hace 2000 años, pastores, pescadores, campesinos, etcétera, pero para la vida actual nos implica un compromiso con la justicia social. La parábola nos llama a comprometernos con una justicia social y a trabajar por un mundo más equitativo y justo, donde se respetan los derechos de todos dentro del ámbito de tu influencia, dentro de lo que tú actúas, que se respete el derecho de tus hijos, los derechos de tu esposo, ¿sí? Los derechos de tus trabajadores, de tus compañeros de trabajo. Esto te implica que estés comprometido con eso, ¿sí? Y que lo hagas, pero no como un algo, ay, mira qué bueno soy y yo ayudo. No, es una obligación fundamental el hacerlo. Esto implica que tenemos que superar nuestra indiferencia, hermanos. La parábola nos confronta con la indiferencia y nos anima a superar la apatía ante el sufrimiento ajeno. ¿Qué sucede, hermanos? Viene un fenómeno muy curioso, especialmente para muchos que pertenecemos a la clase media alta, clase alta. Vivir bien, a veces, hermano, que tengas resuelto lo material, que no tengas presiones en ese aspecto, te pone una anestesia, te anestesia el corazón, te anestesia el alma. Para ti todo va bien, todo es bonito, todo es padre, todo lo que quieres lo tienes, todo te funciona, ves a tus hijos, nietos, todos felices porque todos tienen todo. Qué bonita es la vida. Sí, sí es muy bonita y agradecesela a Dios, no es malo que la tengas. Pero eso, ojo, te pone una anestesia porque no te deja ver el sufrimiento de tu hermano. Te tapa a Jesucristo en tu hermano, ¿sí? Vivir con la autenticidad también nos llama a eso. Nos recuerda que la fe se manifiesta en la práctica y que nuestras acciones son el testimonio más claro de nuestra fe. Yo, la fe, yo soy muy creyente, todos decimos eso, por eso estamos aquí. Todos decimos eso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Demuéstralo con acciones. Lleva esa fe a la práctica, no a la hablada, a la práctica. Preparación para el encuentro final nos implica prepararnos sabiendo que vamos a un encuentro con Dios, un encuentro que ya nos describió el Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuál es el criterio? ¿Sí? Para una cosa u otra, para tu salvación o para tu condenación.
Esto nos implica prepararnos hoy, desde este momento, para ese encuentro final, ¿sí? Con la conciencia de que seremos juzgados por nuestras acciones, ¿sí? Por nuestras acciones, no por nuestras intenciones. Ya en resumen, hermanos, para terminar, la parábola del juicio final es una poderosa herramienta de reflexión sobre la importancia de, uno, la misericordia; dos, tu responsabilidad individual; y tres, el impacto eterno de nuestras acciones. Quédate, apréndete de memoria estos tres conceptos que son los que te van a llevar de una manera muy práctica a esa vida eterna que todos deseamos, que todos estamos esperando. Nos llama a vivir una vida de servicio y compasión, reconociendo a Cristo en los más necesitados y preparándonos para el encuentro final con Dios. Pues bien, hermanos, hasta aquí la cápsula de hoy. Hermanos, espero que sea de utilidad. Y nos quedamos con esto que dice el Evangelio de San Mateo. Misericordia quiero, que no sacrificio, dice el Señor, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia, actos de amor quiero, no sacrificio, no rituales, no golpes de pecho, sino misericordia, actos de amor, porque Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ayuda a esa conversión con tu propia vida, con tu propio ejemplo. Pues bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Hasta aquí la cápsula de el día de hoy. Pues bien, hermanos, aquí estamos. Ya terminamos con esta cápsula. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, preguntas, consultas? Adelante, hablen ahora. Para aquí, si callan para siempre, sí puede ser grave, ¿eh? No se amontonen, no se arrebaten la palabra. Muy buena tu reflexión, muy buena la ilustración que nos das, Luis Miguel, porque a veces confunde uno, pues, la devoción a Dios, que es apegarte a las leyes. Y mira, hoy nos mueves totalmente el contexto y efectivamente, apegarnos a las leyes, pues nos convertiríamos en fariseos o escribas o no sé. No, no, no. Acción, acción de misericordia es la que Él nos está pidiendo y la que nos va a contar como puntos de aprobación para nuestra salvación eterna. Vamos Exacto. a considerarlo, Luis Miguel. Muchas gracias. Efectivamente, Francis, una reflexión acerca de lo que dices, ¿no? Especificándola. La importancia de la misericordia también la podemos ver por el otro lado, no solo la misericordia que tú hagas. Recuerda que alguna vez tú fuiste objeto de misericordia por parte de alguien. Muchas veces, ponte a pensar, eres lo que eres gracias a. Cada Sí, quien tiene sus actos. Pues que si tus padres, o que si esto, que si aquel que me enseñó, aquel que me ayudó, aquel que, bla, 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 esa misericordia que recibiste, ¿sí? Y que tuvo esa trascendencia en tu vida, ¿sí? Es la misericordia que el Señor pide que le des a tus hermanos por las mismas razones por las que recibiste. excelente. Eso ya te lleva a saber por qué el Señor le da tanta importancia a esta misericordia. Muy bien. Muchas gracias. Otro comentario, hermanos, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que quieran que se amplíe. Mm, en esta actos de misericordia entra también lo que son los actos de, las obras de misericordia son tanto estas que mencionaste y se incluyen ahí las espirituales, ¿verdad? Y No por es nada supuesto, más ir a visitar, sino dar un buen consejo, exacto. escuchar al gente desvalida o reprender también, o sea, siempre estar con el prójimo, ayudándolo, tratando, y así como podemos hacerlo, también lo han hecho con nosotros. Sí, O sea, también efectivamente, hay que aceptarlo, ¿no? sí, Y humildad, siempre, gratitud. o sea, y como decía, no dar nunca
o tratemos de no dar lo que nos sobra siempre más allá de lo que nuestras posibilidades con los demás. Amar duele, decía el Papa Francisco y la Madre Teresa Sí, 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 de Calcuta. sí. Efectivamente, la lista no es exhaustiva, no menciona todas las obras, si no la parábola hubiera sido larguísima, ¿no? Si se Y como agarra decía todas las... Francis, Ujú. ya se hablaba desde antes, ¿no? Desde cuando Jesús siempre les decía, le decían, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué lo haces en sábado? O sea, aquí es, y hasta la fecha, sábado, domingo, lunes, a las 3 de la mañana, o sea, siempre que estén nuestras posibilidades, vamos a ayudar y nos van a ayudar. ¿Sí? Sí, Y nada hasta si más. no están tus posibilidades, busca las posibilidades, ¿no? Sí, tratar de buscar. Ujú. Para tenerlas. Sí, Pues, pues sí, muy bien, muchas hermano, gracias. pues muchas gracias, buenas noches, nos estamos viendo el próximo martes, ¿sí? Con nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo a todos y buenas noches, que descansen. Gracias, Luis Gracias, Miguel. buenas noches, Gracias. descansen, Buenas noches. Luis Miguel. Buenas noches. Saludos a Marta Lidia, Sí, que por se oye favor, muy que se Marta mejore. Lidia. Va a estar Sí. viendo el video, aquí le mandamos un abrazo a Lidia Marta. Un ¿Sí? abrazo. Ok, sí, Lidia muchas Marta. gracias. Gracias, bye. Bye, Bueno, bye a Gracias. todos. Luego, buenas noches. Que estén todos Descansen. bien, buenas noches. Cuídense Gracias. mucho. Linda Gracias, noche. Adiós, hasta luego. Buenas noches a Bye. todos. buenas noches. gracias, muchachos. Gracias.